adolescentes, pónganse de pie los niños y los adolescentes. Solo pónganse de pie, estiren sus manos, el resto de la iglesia hacia donde están los adolescentes y los niños. Vamos a orar por ellos. Padre, en este momento oramos por los niños, los adolescentes. Gracias por las maestras que semana con semana pagan un precio, semana con semana están atentas del mensaje que han de recibir los niños. Oramos también, Padre, por los adolescentes que van a tomar clase con mi esposa. Y también, Padre, oramos porque los adolescentes reciban esa palabra que hoy su corazón necesita. Oramos, Padre, también por los niños que necesitan esa palabra que pueda contrarrestar las enseñanzas y la doctrina del mundo. Hoy oramos y bendecimos, Dios, a cada uno de los niños y adolescentes para que quites, Padre, toda inquietud, toda duda en su mente, todo lo que el enemigo quiera sembrar en sus pasos, en sus corazones, en sus estudios. Así los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Salgan, vamos a pedirle a nuestros niños y adolescentes que salgan, por favor. Y vamos a la palabra del Señor, ¿ok? Este tema se titula Suelta. El que está a tu lado, suelta. ¿Pero qué hay que soltar? ¿Qué tenemos que soltar? Ahora que me ponía de acuerdo con el anciano Chris para empezar a preparar el rumbo al 2026, uno de los mensajes que Dios me dio fue el soltar. Y a veces el soltar cuesta mucho, duele mucho. Cuando uno tiene un niño de brazos y se empieza a ir a la guardería o al kinder o se empieza a ir al preescolar, suéltalo y duele soltar, ¿verdad? A un hijo. ¿Alguien recuerda, los papás recuerdan cuando fue la primera vez que uno de tus hijos te pidió ir a una fiesta y lo soltaste? No, yo sé que aquí tienen hijos que no, ni siquiera salen a las fiestas, solo están leyendo la Biblia y orando. ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué sintieron ustedes cuando soltaron a su hijo? Pues nervios, ¿verdad? No vaya alguien a ofrecerles droga, no los vayan a malear, porque hay gente muy inocente, con un corazón muy hermoso. Y esta palabra suelta es parte del inicio de lo que queremos transmitir durante estos meses rumbo al 2026. La palabra soltar, que tiene en algún momento una aplicación, voy a hablar de algunos ejemplos bíblicos, tiene que ver mucho, vamos a Juan 19:30. La Biblia dice, consumado es. Entonces, en el idioma mexicano, en nuestro idioma chilango, ¿verdad? La palabra soltar, pues puede ser dejar que se vaya. La palabra soltar puede ser poner algo y no voltear. ¿Se acuerdan ustedes la mujer de Lot cuando su corazón volteó hacia atrás? ¿En qué se convirtió? En una estatua de sal, porque ella no soltó la tierra en donde nació, la tierra en donde vio crecer a sus hijos, donde tal vez se casó con Lot. Entonces, cuando la mujer sale y atrás empieza a escuchar el fuego ardiendo y la ciudad ardiendo, claro que ella no había soltado ese lugar. Ella no había soltado. Entonces, cuando ella voltea, el Señor, ¿verdad?, les anticipó, no pueden voltear atrás porque se pueden convertir en una estatua de sal y la sal realmente representa, ¿verdad?, algo. Es uno de los alimentos naturales, por ejemplo, como la miel, no se echan a perder. Si usted se da cuenta, la sal no tiene caducidad. La sal sirve mucho cuando no había refrigeradores, sirve para que los alimentos perduraran, se mantuvieran más tiempo. Y hay personas en la Biblia, como la esposa de Lot, y en este caso como Pedro, que no habían soltado ciertas cosas. La gente dice, es que Pedro no soltó nunca la espada con la que cortó la oreja. No. Cuando Jesús viene a Pedro, ¿verdad?, ¿dónde lo encuentra? Pescando. Y cuando Pedro le falla, porque lo niega 3 veces antes de que cantara el gallo, ¿dónde lo encuentra? Jesús muere, resucita, ¿y a dónde lo encuentra Pedro? Pescando. Y dice, Señor, toda la noche hemos pescado y nada hay. Y el Señor entonces le dice, porque tú has estado pescando hacia la izquierda, pero yo quiero que vayas a la derecha.
¿Saben por qué Pedro nunca vendió? O sea, Pedro siendo un apóstol, un discípulo de Jesús, bueno, si a mí ya me llamó el Señor, yo ya me enfilé en las filas del Señor Jesús, subo en el marketplace, en Mercado Libre, se vende una barca, ¿verdad? Se vende una barca, aquí están las especificaciones, le tomo una foto y yo me deshago de ella porque yo ya soy un discípulo. Pero ¿saben por qué la guardó? ¿Saben por qué Pedro dijo, no, olvídate, bájala? Es más, bájala del marketplace, bájala de Mercado Libre, bájala de Amazon, porque yo no puedo vender esa barca, porque si no me funciona algo que tengo con Jesús, entonces yo ya sé a dónde regresar. ¿Y sabe por qué Pedro realmente no vendió esa barca? Porque él no tenía fe de que funcionaran las cosas. Hay gente que se casa pensando, me voy a casar, pero a ver cuánto duro, porque creo que me voy a divorciar, porque no tienes fe. Hay gente que se casa no para ser feliz, sino para ver cuánto duran antes de un divorcio. Entonces, Pedro no soltó esa barca porque representaba soltar su vida, soltar lo que lo hacía a él mantenerse seguro. Yo les decía el viernes en la clase del diplomado que cuando Nimrod empezó a construir la Torre de Babel, la gente cree que la Torre de Babel lo que se buscaba era que tuvieran una conexión con el cielo, porque hay portales en el cielo, y esos portales en el cielo tienen una conexión con los portales en el mar, y cuando hay una unión entre un portal del cielo y del mar, ahí nacen los huracanes. Son portales de donde hay conexiones. Dice la Biblia que Jacob veía cómo se conectaban los ángeles con una escalera, entraban, ¿verdad?, en un portal. Entonces dice, no, lo que hizo Nimrod fue construir una torre, la Torre de Babel, para que pudieran entrar a ese portal y conectarse al portal. Cuando el Señor los dejó, ¿verdad? Los dejó que empezaran a construir la Torre de Babel, pero cuando ya Dios vio que esa Torre de Babel de verdad ya se estaba acercando, estaba casi por tocar el portal, deshizo los metió en confusión y deshizo esa torre. Pero ¿sabían ustedes que realmente lo que quería Nimrod no era simplemente hacer un portal para llegar a una conexión celestial, sino él dijo, si yo ya me di cuenta que en el último diluvio todo quedó, ¿verdad?, completamente inundado, todo quedó cubierto, como ahorita Veracruz, como usted lo ha visto en la Ciudad de México, pues construye una torre tan grande para que en el próximo diluvio no me pase nada, diciendo, yo no necesito a Dios. Y hay cosas en la Biblia que nos van a dejar una enseñanza como lo que es el soltar. A veces cuesta soltar. Cuando tú tienes una persona enferma y los médicos te dicen ya no hay nada que hacer, y tú dices, ¿qué opción yo tengo entonces ahora si no es postrarme con el Señor y decirle, Padre, yo suelto la vida de mi esposo, haz tu voluntad en él? Duele, no, muchos decimos amén, pero ya quiero verlos en la vida real. Sí, porque duele soltar, más cuando Dios te dice, como el sacrificio, dice, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, ¿se acuerdan ustedes en una prédica que les enseñé? Jesús cuando tomó vino, Jesús cuando tomó el vinagre, y Jesús cuando tomaba agua, ¿verdad? Cuando hay un momento en donde Jesús tomó vinagre. Y todos en la vida cristiana queremos tomar agua. ¿Por qué? Porque el agua es incolora, es insabora, es insabora, incolora, ¿qué más? Inodora. No tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. El agua que rica, ¿verdad?, nos rehidrata. Y dices, ok, pero esa agua, el Señor la convierte en vino, ahora ya tiene sabor, tiene color, porque el vino sabe dulce entre más tiempo, tiene color, tiene un olor. Ahí todo bien, ¿verdad? Muchos tomando agua, gloria a Dios, pastor. Muchos tomando vino, amén, ¿verdad? ¿Qué electrolit ni qué electrolit venga el vino? Pero cuando viene el momento en donde Dios te dice, toma vinagre, es ahí donde muchos ya no quieren. Y en la vida cristiana no se trata solo de mantenernos en la lechita, porque Pablo dice que unos toman leche, otros toman agua, otros toman vino, y hay gente que le toca tomar vinagre. Pero si la pregunta que tú te tienes que hacer es, si Jesús tomó vinagre, ¿por qué yo no he de tomar vinagre? ¿Qué es el vinagre? ¿Cómo sabe el vinagre? Ácido. O
O sea, no es como que, ay, me levanté con unas ganas de tomarme un vaso de vinagre. No, o sea, hay gente que sí toma el vinagre de manzana porque dicen que es muy bueno para cicatrizar úlceras, bla, bla, bla. Pero la Biblia dice que cuando él tomó el vinagre, dijo, consumado es, soltó. Habiendo inclinado la cabeza, soltó, dio, entregó, ¿qué? Su espíritu. Ahora, cuando uno va a Romanos 8, no recuerdo si era el 30, ahí búsquenmelo, donde dice que no escatimó a su propio hijo, ¿verdad? Ahí nos da el Señor una enseñanza que es que cuando el Señor declara terminada la obra de redención de Jesús, ¿verdad? Suelta a su hijo, entregó a su hijo porque de tal manera amó al mundo que ha que entregado, dio a su propio hijo, entregó su vida, es decir, soltó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, soltó a su hijo. Y por eso les decía, quitémonos, amados hermanos, aún siendo ya cristianos, esa idea de decir, yo voy a buscar al Señor. No, Él es quien te busca aún ya siendo cristiano. Él te busca con ese amor, Él te busca, ¿verdad?, con esa delicadeza. Y cuando vamos a la palabra, vemos que el acto de soltar, aunque aparentemente puede ser un momento de derrota, ¿verdad? Pensamos, entre más suelto, más derrotado estoy. Él entrega su espíritu, hay una rendición total, un acto de confianza total, porque si tú, Dios te pide algo, y si tú para entregarle algo a Dios, si tú para obedecer a Dios tienes que razonarlo, no tienes fe. Porque el que tiene fe no razona las cosas. Si Dios me ha pedido algo, yo no lo voy a razonar. Solo sé que lo va a hacer. Si Dios te ha pedido, conságrame tu familia, ¿verdad? Dice, yo en mi casa, eso es consagrar. Yo en mi casa serviremos. Eso es consagrar, decirle al Señor, yo te suelto mi casa. Mi casa, la mitad no le va a servir a la Santa Muerte y la mitad no. Mi casa es de Jehová y todos vamos a servir al Señor. Entonces dice la palabra, y el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Padre soltó a su hijo. ¿Y sabe por qué 3 días después de soltarlo? Y cuando dice la palabra que Jesús expiró, entregó su espíritu, a los 3 días, ¿qué pasó? Resucitó, porque todo lo que tú entregues al Señor te lo va a resucitar. El problema es que, como yo les decía, muchas veces estamos en esa etapa de si lo suelto o no lo suelto. Es que me duele soltar mi orgullo, me duele soltar mi decisión, me duele soltar la oportunidad. Y vemos que hay una bendición y que hay un resultado, que al final Jesús resucita, ¿verdad? El Padre suelta a su Hijo, pero Jesús resucitó. Y al resucitar, escuche bien esto, resucitó para traer una salvación a toda la humanidad. Esto nos enseña que una cosa es soltarte y otra cosa es soltarte en manos de Dios, porque el que está en manos de Dios nunca pierde. El que estudia mucho las decisiones el que estudia mucho una decisión, si tú estás estudiando mucho sobre si obedecer o no obedecer a Dios, ¿sabes qué? Apagas la voz de Dios. Porque hay gente que dice, es que hace mucho tiempo que Dios no me habla. No, sí, Dios te habla, pero la última vez que te habló no le hiciste caso. No lo obedeciste. ¿Cuándo fue la última vez que a través de una prédica, a través de un video de YouTube, de donde tú quieras, Dios te ha hablado y tú dijiste, este mensaje es para mí, yo voy a obedecer? Pero hay gente que tal vez Dios le ha estado hablando y llega un momento en donde se silencia esa voz. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, escuche bien esto, es enseñarnos que soltarlo todo en manos del Señor es no perder, sino abrir una puerta de victoria mayor y algo importante que es concebir. Porque no solo la mujer queda embarazada y concibe, sino también una persona cristiana que ha soltado puede concebir, es decir, puede dar luz a algo. Cuando tú sueltas algo al Señor, tú estás concibiendo una respuesta de Dios. Dice el Señor, ¿sabes qué? Suéltame tu carácter, suéltame tu familia, suéltame, no sé, algo de que Dios te ha estado hablando últimamente, ¿verdad? Tu corazón, etcétera. Cuando yo voy a la Biblia, encuentro a una mujer llamada Jocabed. Y esa mujer llamada Jocabed entendió lo que era soltar.
Porque si ustedes van a la Biblia, Jocabed, la madre de Moisés, la Biblia dice que había un decreto donde tenían que matar a todos los bebés. Y en ese decreto entraba Moisés. Entonces dice la Biblia que para que Moisés no muriera, ¿verdad? No lo mataran, la mujer llamada Jocabed, la madre, toma al bebé, lo mete, ¿verdad? En una canasta. Y en esa canasta lo lleva al río. ¿Cómo se llamaba el río? Muy famoso. ¿Cómo se llamaba? El río Nilo. Y en ese río Nilo, que la palabra Nilo significa, escuche bien esto, la palabra río Nilo significa resucitar. Llega un momento en donde Jocabed, fíjense bien la diferencia entre la esposa de Lot y Jocabed. Jocabed toma al bebé, lo mete en una canasta, lo mete al río Nilo, lo suelta y se da la vuelta y se va de regreso. Pero dicen que hubo alguien que se quedó a seguir a Moisés para ver que no se volteara la canasta, ni que, ay no, pues el río se lo llevó, ya terminó en Ajoxpa, se fue mal, ¿verdad? Y no, yo sigo a Moisés porque es mi hermano, una mujer llamada Miriam María. Y ahí estaba, ¿verdad? Siguiendo al bebé. Y la Biblia dice que Jocabed no estaba en un mar de drama, ni de telenovela, ni de teatro. Mi hijo, ¿verdad? No, lo soltó, se dio la vuelta y se fue. Eso realmente duele. Y duele mucho. Porque el propósito de Jocabed no era andar siguiendo a Moisés. Sin embargo, el propósito de Miriam sí. La Biblia dice que Miriam fue una mujer tan celosa con su propio hermano en cuanto al celo, no un celo de mujer, sino un celo ministerial. Hay mucha gente que sabes por qué te busca cuando tú te alejas de la iglesia, no porque la persona te quiera tener atada cada domingo o a las llamadas, sino porque esa persona sabe lo que Dios va a hacer contigo. Y esa persona dice, no he visto a la hermana, le voy a llamar para saber cómo está, porque sé que Dios va a hacer algo con esa persona. Entonces dice que su hermana lo sigue, ¿verdad? Y la hija de Faraón reconoce que hay un bebé, ahí hay empieza a llorar el bebé, lo toman, se dan cuenta que la edad del bebé era una edad pues muy pequeña para simplemente, ¿verdad?, darle alpura o leche lala. Se dan cuenta, no, sabes que este bebé tiene que seguir siendo amamantado. Y mandan a llamar a una mujer que, en otras palabras, la palabra correcta no sería madre, sino sería una nodriza. Las nodrizas son las mujeres que se rentaban para darle pecho al bebé. ¿Y saben quién era esa nodriza? Jocabed. Porque cuando tú sueltas algo al Señor, el Señor te lo va a devolver. Si esa mujer se hubiera puesto, no, mi hijo, la matan también por resistir una orden del palacio real. Entonces hay mucha gente que, como Pedro, ¿verdad? No, espérate, no vendan el arca. Yo siento como que el Señor me quiere usar, pero si no, yo de todos modos ya tengo trabajo seguro. Eso realmente no era seguir con fe al Señor. Lo que Pedro estaba haciendo era intentar seguir al Señor, medio probar, porque hay gente que prueba suerte en el cristianismo. Pero no es que ames a Jesús, estás probando suerte en el cristianismo como lo probaste en otros lugares. ¿Y qué pasa cuando de verdad tú dices, no vengo a probar suerte, vengo a entregarme de manera completa? Vengo a decirle al Señor, yo te abro mi corazón, Dios, y me entrego de manera completa. Porque ¿qué pasa? Las que son casadas, los que somos casados, levanten su manita. ¿A usted le gustaría estar con un esposo, una esposa que no está entregado al 100%? Que su marido esté a la mitad, ¿verdad? Que usted sea una velita y él tenga por allá, o más bien usted la catedral, la capillita, y por allá él tenga velitas prendidas. ¿Alguien quisiera eso? O más bien quiere un marido 100% entregado, 100% en amor, 100% detallista. No un marido que está en Instagram viendo, ¿verdad?, a Ariana Grande, ni viendo a otras mujeres desnudas. No, usted dice, yo quiero un varón que cuide su vista, que solamente me mire a mí. Porque yo soy, dice la palabra, escuchen bien esto, que dice Cantar de los Cantares. Yo soy de mi novio, le habla, ¿verdad? Y él de mi amado, exactamente, de mi amado y mi amado. Ahí hay algo que se llama cerrar las puertas. En Cantar de los Cantares, más que ser, muchos dicen que es una lectura un poco subida de tono, no. Cantar de los Cantares también tiene una sombra sobre Dios y su novia, que es la iglesia.
el amor de Cristo por su iglesia. Entonces llega un momento en donde Jocabed, a pesar de su dolor, es una historia sumamente, un ejemplo en medio de una situación de desesperación. Porque si la mujer no hubiera soltado a Moisés, Moisés estaría enterrado. Sería una estadística más en el medio de Israel. Sin embargo, la mujer dijo, no, mi hijo no viene, mi hijo no tiene que ser estadística. Yo lo voy a soltar, ¿sí? Aunque hay un decreto de parte del faraón para que mueran todos los niños. Dice que el río Nilo, escuche bien esto, fue testigo del dolor de esa mujer. Porque una mujer cuando suelta un hijo, ¿verdad? Cuando tú lo sueltas a la realidad, a la vida normal, a sacarlo de una cápsula, claro que duele. Ahora, no estoy diciendo abandónalo, ¿verdad? No, hermanas, todos los que suelten sus hijos, abandónenlos. No. Una cosa es soltar, esperando que el Señor haga la obra, esperando que el Señor ponga una cobertura, ¿verdad? Un vallado, un muro alrededor de tu hijo, que diga, si ya se fue a trabajar mi hijo, Señor, guárdalo, cúbrelo. Pero ella no solamente, escuchen bien esto, actuó con sabiduría, porque dicen que la canastilla, ella fue la que hizo esa cesta, esa canastilla, le colocó un impermeable, la calafateó, porque la palabra calafatear en la Biblia significa eso, poner un impermeable, a manera de que el bebé no se ahogara, porque no dice, le salió mal a Jocabed del transporte y se ahogó el bebé. No. La mamá hizo su trabajo, que fue construir un medio de salvación para su hijo. Porque la mamá no estaba diciendo, ay, ¿te acuerdas de mi hijo, cuando tú ya estés bien puesto en Egipto, pues me mandas a comprar un departamento ahí en Reforma, acuérdate cómo fui yo contigo. No, la mujer simplemente dijo, yo quiero construir un medio de salvación para mi hijo. La mujer no estaba esperando, ¿verdad? ¿Cómo voy a cosechar cuando mi hijo ya se vuelva el mero mero de Egipto? No. Simplemente esa mujer lo que estaba haciendo era observar, cuidar que el transporte no tuviera infiltraciones de agua, que no se volteara, porque quiere decir que esa mujer hizo bien su trabajo. El bebé llegó sano y salvo hasta las manos de la hija del faraón. Pero cuando tú sueltas algo, estás soltando el control en la vida de esa persona. Estás descontrolándote diciendo, yo suelto el control de mi hija, hay madres que siguen sufriendo porque se absorben y se adueñan del dolor de sus hijos. Pero hay hijos, amados hermanos, que tenemos que dejar que también padezcan. Porque el hijo que no padece no sabe cómo agradecer realmente a Dios. Tú eres una persona que te levantas y a estas alturas dices, ya no pido nada, yo ya no, como Juan, como los apóstoles en la hermosa, ya no quiero ni oro, ni quiero plata, ni quiero riqueza, solo quiero agradecer a mi Dios. Hay una edad en donde tú ya no estás preocupado por estrenar el mejor carro, ni la mejor vestimenta, simplemente dices, yo quiero agradecerle a mi Dios. Lo mismo pasa, amados hermanos, con esa mujer. Esa mujer hizo lo humanamente posible para protegerlo. Pero se da cuenta que Jocabed cuando lo suelta ya no se lastimó más, diciendo lo tengo que agarrar, y si llegará bien, y si los moscos lo pican, y si no, lo soltó, se dio la vuelta, y su hermana se encargó de seguirlo, hasta que vio que ya estaba en manos seguras, en las manos de la hija del faraón. El ministerio de Miriam en ese momento paró. Pero, ¿dónde volvemos a ver a Miriam? Escuche. Miriam vuelve a aparecer. Cuando dice que su hermano Aarón y Miriam murmuraron porque él tenía una novia, una mujer llamada, ¿se acuerdan ustedes? Esa mujer que conoce a Moisés, la gente cree, bueno, es que si interrumpieron un noviazgo. Hay momentos donde cuando tú interrumpes un noviazgo, la gente puede pensar, es que eres un aguafiestas, es que tú no tienes corazón. Pero la Biblia dice que la decisión de Moisés con respecto a enamorarse de una mujer provocó que sus hermanos se enojaran, murmuraran, y viene una lepra sobre María. Pero usted nunca verá en la Biblia, escuche bien esto, nunca verá usted en la Biblia que algo haya detenido la nube del Señor tanto tiempo que fuera una cuestión humana. Cuando la nube caminaba, ¿qué hacía el pueblo? Caminaba. Si la nube se detenía, se detenían. La nube volvía a caminar, ellos iban, por eso tardaron 40 años, pues iban ahí, ¿verdad? No es como que la nube se fue rápido y ellos corriendo detrás, no. Pues ¿sabían ustedes que 7 días duró María o Miriam
para que la lepra se descontaminara, y la nube esperó por causa de Miriam. Escuche bien esto, todo el campamento y la nube se detuvo por Miriam 7 días. Pero si, ¿cómo, Señor? Pero si estás enojado con Miriam, hasta le cayó lepra por andar murmurando de su hermano, tú dale, síguete con la nube y que se queme en el sol. No, porque el corazón de Miriam, aunque sí es cierto, faltó, murmuró de su propio hermano, que era su autoridad, y le viene la lepra. Aquí hay algo importante, escuche bien esto. Dios vio el corazón de Miriam y era cuidar nuevamente el propósito espiritual de su hermano. Porque no existía todavía Sansón, pero si estuviera la Biblia completa para Miriam, diría Miriam, yo no quiero un Sansón en mi familia. Que por culpa de los hombres, de las mujeres prohibidas, mi hermano terminará desviándose de su propósito. Ahora, todos hablamos de David y todos hablamos de Jocabed, de aquella mujer, no se llama Jocabed, acuérdense, ¿cómo se llamaba, la mujer que embarazó David? Se me fue el nombre. Betsabé. Dice la Biblia que embaraza a la mujer, pero un día, leyendo la Biblia, ustedes lo han leído también, dice que Salomón vino como hijo de Betsabé. Pero el primer hijo le nació muerto. Y resulta que el hijo de David, llamado Salomón, el hombre más sabio, más rico de la tierra, venía ¿de quién? De esa mujer que el mismo David había embarazado. Porque en la historia nosotros vemos como a Betsabé como una mala mujer. Pero no, fue la madre de Salomón. Es decir, que a pesar de que David había fallado, usted ve, David censó y el Señor se molestó con él. David no supo transportar, el arca, el Señor se enoja con él, muere Usa. David pecó contra Betsabé, contra el Señor, porque toma una mujer que no era su mujer, a Betsabé, la embaraza, y todo el tiempo que David, fallaba a Dios, la Biblia dice que nunca volvió a repetir ningún error más. O sea, no es como que David tuviera un estilo de vida, por eso Dios lo perdonó tantas veces. Porque alguien podría decir, ¿por qué la historia de David en la Biblia tiene que aparecer ni que David fuera perfecto? No, no decimos que era perfecto, porque David no era perfecto. Pero sí era un hombre que cuando pecaba no volvía a repetir su mismo error. Nunca más. A David usted no lo ve siendo un gigoló, siendo un... No, David estaba bien centrado en el propósito. Y lo mismo Moisés. Moisés estaba en su propósito y cuando no, su propia hermana diciéndole, ten cuidado. ¿Por qué? Porque cuidaba el propósito. Ahora, hay una bendición y hay un resultado. La hija de Faraón, después de rescatar al niño, contrata a su propia madre como nodriza, Jocabed. Y Dios no solo le protege a Moisés, sino que se lo devolvió a su madre para que lo criara. Le pagaron por hacerlo, ¿sí? Y Dios le devolvió a su propio hijo después de un tiempo. Moisés con el tiempo se vuelve un libertador de Israel y un propósito que comenzó cuando su madre lo soltó en manos de Dios. Un propósito tremendo. Ahora viene Abraham, lo mismo. Abraham suelta, la gente cree que Abraham era un viejito, porque es como que pensar que, no sé, los que hemos leído la Biblia, yo siempre pensaba que Abraham, desde que yo abrí mi Biblia, siempre era un viejito. Y no, Abraham no nació viejito. Abraham, que pensamos que era un hombre ya muy viejito, de 100 años ahí, medio queriendo pegarle al premio mayor, embarazar. No, hermanos, usted estudie bien la historia de Abraham, y Abraham era un hombre de guerra. Abraham sabía usar la espada. Dicen algunos libros judíos que Abraham era tan poderoso en la batalla que cuando él peleaba, escuche bien esto, cuando él peleaba contra sus enemigos, podía llegar un brinco de Abraham hasta una altura de un brinco de LeBron James, uno de los mejores basquetbolistas de todo el mundo. Bueno, Abraham, imagínense, no es un viejito ahí lleno de osteoporosis, de artritis, ahí medio cayéndose ahí. No, era un hombre de guerra, pero si él pudiera haberse enfrentado contra ejércitos, los hubiera vencido. Pero ¿sabe cuál es la mayor batalla de Abraham? Enfrentarse a sí mismo. Y esa es la batalla que a muchos nos ha costado, enfrentarnos a nosotros mismos. Porque claro, Abraham, vuelvo a repetir, podría haber deshecho muchos ejércitos enemigos, pero la batalla mayor de él era contra sí mismo.
contra sus propios sentimientos, porque hay mucha gente que ha dejado lo que ha dejado por sentimientos, ¿Y qué me refiero con sentimientos? Ustedes vean a Juan el Bautista. ¿Cómo se expresaba Juan el Bautista de Jesús estando fuera de la cárcel y cómo se expresaba dentro de la cárcel? Le dicen a Juan, ¿tú aquí qué predicas? ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es predicar sobre la salvación y el Mesías que ha de venir, en el cual yo no tengo ni siquiera, no soy digno de desatar sus sandalias. Y él se expresaba de una manera de Jesús, wow, lo meten a la cárcel y está ofendido, y en medio de su ofensa le preguntan por Jesús y ¿saben qué dice? Vayan y pregunten si él es acaso el Mesías que había de venir. Claro, porque no es lo mismo cómo te expresas en la cárcel y cómo te expresas cuando estás en bendición. La gente cuando está en una prueba se expresa de una manera muy distinta a cuando están en gozo. No, cuando estás en gozo, cuando estás en alegría, cuando todo va bien en la familia, hay salud, hay dinero en la familia, wow, ¿verdad? Hasta prometes, no, pastor, ya pasé por todas las mesas de los ministerios y voy a servir en todas las mesas. Pero nada más viene la prueba y te olvidaste hasta de congregarte. Olvídate ya de servir, de congregarte. Porque una cosa es en medio de la prueba y otra cosa es hablar fuera de la prueba. Yo lo decía y lo digo con mucho amor. La canción esta de yo danzo en el proceso y que en el desierto y que no sé qué. Una canción que a mí nunca me gustó porque es una canción que digo, ¿y será que los que lo escribieron lo viven? Porque pues eso de decir que yo canso y canto en el desierto y que danzo no sé qué, se oye bonito. Pero los que crearon esa canción, el grupo Montesanto, se embarazan, pierden al bebé y cancelaron todas sus giras. No querían ya ni seguir en el cristianismo, entonces no que danzabas en el desierto. No que danzabas en el proceso. Se da cuenta como muchas veces lo que cantamos ni siquiera sale del corazón. Cantamos por cantar. Pero de verdad decimos, Señor, yo sí voy a danzar en el proceso. Sí, en el primer dolor de cabeza, no te congregas mucho menos en un proceso. No, amados hermanos, llega un momento en donde si vemos la historia de Jocabed, la historia del padre soltando a su hijo y la historia de Abraham soltando a Isaac, llegó un momento en donde Dios prueba a Abraham y le dice, es que Abraham, ¿sabes por qué tú no puedes matar a tu hijo? Porque tú ya lo mataste desde antes. Tú no puedes matar lo que ya mataste. Tú no puedes matar lo que ya mataste. Le está diciendo, tú en tu corazón ya mataste a Isaac. Por eso cuando él iba a atravesar con una espada a su hijo, viene el ángel, baja y el ángel lo detiene y le dice, no, el Señor ya probó tu corazón. Porque ¿qué significa que Abraham soltó a Isaac? Soltó a su hijo. Ese sí, ¿verdad? Estaba en medio de un desierto, de un proceso. Y dijo, Señor, lo tengo que soltar. Y el relato es duro, es difícil, porque usted lo puede ver en todo lo que es Génesis 22. Dice que Abraham y Isaac suben al monte Moriah, el ejemplo de excelencia de la fe. Una fe que se aferró a una promesa de Dios, incluso cuando parecía contradictorio. Dios pide a Abraham que sacrifique a Isaac, el hijo de la promesa. Abraham obedece de inmediato. Dice a los siervos, iremos y volveremos a ustedes. Génesis 22:5. Génesis 22:5, ¿me lo puedes poner por favor? Dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos. La pregunta es, ¿cómo es que Abraham, amados hermanos, Abraham le dice a sus siervos, volveremos? Si él sabía a qué iban. ¿Por qué? Era un brujo para saber lo que iba a pasar. Abraham tenía un trabajo y era ir y sacrificar a su hijo, ¿ok? ¿Por qué le prometió a sus mozos, volveremos? Volveremos. ¿Por qué se lo prometió? Porque Abraham en el espíritu, amados hermanos, ya había matado, sacrificado y ya había visto a su hijo que no iba a perder la vida. ¿Por qué? Porque él dijo, yo ya desde antes de subir, yo ya lo sacrifiqué. Por eso él promete, volveremos. Aquí espérenos pronto. Los discípulos dicen, sí. Suben, ¿verdad? Ya estaba. El hijo lo primero que dice es, Señor, porque le hablaba a su padre como mi Señor, Señor, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está la ofrenda? Entonces la Biblia dice que Abraham le dice, Dios se proveerá, no Dios proveerá, porque es muy distinto decir Dios proveerá a Dios se. ¿Qué significa Dios se proveerá? Él mismo, y la Biblia dice
que cuando Abraham pasa la prueba, porque hay pruebas, amados hermanos, que no hemos pasado y por eso las repetimos, y las repetimos, y las repetimos. Porque hay muchos que al no pasar las pruebas de Dios, estamos como en el extraordinario, y extraordinario, y extraordinario, y extraordinario. Y dices, yo siento que la prueba, vivo años económicamente igual, porque estás en algo que Dios te está diciendo, suelta, sacrifica algo que Dios te está pidiendo. Dice la Biblia, porque usted lo puede buscar, por eso le digo, todo lo que se predique aquí, búsquelo, anótelo y búsquelo al rato en su casa, diga, a ver qué es. Dice la Biblia que Abraham, después de que pasa la prueba, ve un cordero que se empieza a atorar entre la maleza, entre las espinas, y era literalmente la figura. Es como si el Señor le hubiera mostrado a Abraham al sacrificio perfecto de Jesús. ¿Sabe quién era ese cordero que andaba por ahí? Y se atoró enfrente de Abraham y de Isaac. Jesús, la imagen, la simbología, la sombra de Jesús. Es como si Abraham viera, pues, cuando ese cordero se atora, ¿verdad? Y le queda como una corona de espinos. Es como si el Señor le estuviera diciendo, ve el sacrificio. Tú sacrificaste a tu hijo y yo te lo devuelvo. No lo mates porque yo te lo voy a devolver. ¿Qué significa sacrificar, amados hermanos? Sacrificar es soltar aunque duela. Revela que Abraham creía que Dios era fiel a su promesa y que si era necesario, incluso después de atravesarlo, resucitarlo de entre los muertos, lo haría. Por eso Hebreos 11, escuche bien esto, se expresa de dos maneras con respecto a Abraham y Sara. Dice, y Sara estando en días de gestación, Dios le dio fuerzas nuevas. Por eso a mí eso de que, ay no, pastor, estoy embarazada y estoy que me muero. La Biblia dice que Sara recibió fuerzas nuevas, ¿para qué? Para terminar su embarazo. Léalo, Hebreos 11. No se coma todo lo que le digo. Llegue a casa, investíguelo. ¿Cómo se expresa Hebreos 11 sobre Abraham? Y Abraham, siendo un hombre ya de edad adulta, Dios le dio nuevas fuerzas para ser padre. Ahora, ustedes se quedan siempre en Ismael y en Isaac. Ismael, el hijo de una, y Isaac, el hijo de otra. Pero Génesis 25 dice que Abraham tuvo muchos más hijos. Más o menos usted saque una cuenta como de unos 10, 12 hijos más. O sea, Abraham no tenía un problema como varón. No es como que, pues, la bombita, ¿verdad?, de Andrés García ni existía en ese entonces. Simplemente que Abraham tuvo que esperar que la promesa se cumpliera. ¿Cómo Dios le va a dar más hijos a Abraham si el primero no lo supo ni siquiera sacrificar? No, Señor, tú sabes cuánto me costó Isaac. No te lo suelto. A los 100 años me vuelvo padre y ahorita que mi hijo tiene 11 años, 11, tú quieres que no. Y Abraham así con el Señor. ¿Qué hubiera pasado si Abraham se hubiera puesto terco y se hubiera descarriado? De todos modos el Señor le hubiera dicho que no te preocupes, no es con Isaac, pero los que siguen, de todos modos tu prueba nunca va a parar hasta que la pases. El examen no va a parar hasta. Por eso hay mucha gente que está de examen en examen, de examen en examen. Porque la primera vez que Dios te lo pidió tal vez te costó mucho. Hay mucha gente a la que le cuesta soltar algo, rendir algo, sacrificar algo. Y por eso le digo, el tema soltar no es tan sencillo, porque cuando Dios te dice suelta, 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 su obediencia provenía. A ver, Hebreos 11, 17 al 19, por favor, hermano. ¿Cuál es la bendición? En el momento preciso Dios provee un carnero para el sacrificio. ¿Sí? Isaac estando, ¿verdad? Papá, Señor, ¿dónde está el sacrificio? Y el Señor en ese momento provee. Usted busque qué fue. Ahí estaba el carnero atorado con una espina en su cabeza. Estaba atorado entre la maleza. Es como si el mismo Dios le mandara la imagen de Jesús diciendo, ya agarra a tu hijo, póntelo de este lado y ese corderito que está atorado ahí, como si tuviera una corona de espinos, sácalo y a ese sacrifica. Ni siquiera tuvo que decir, oye, pero mira, espérame aquí, saco un ratito, voy a bajar a ver si en un Oxxo puedo encontrar un poquito, aunque sea de jamón o de algo. No, Dios mismo le proveyó. Ahora, ¿por qué el carnero, por qué el cordero, que se le presenta a Abraham, se presenta de esa forma? Atorado entre espinas, como si el Señor estuviera diciendo, mira, ese cordero, no conoces a Jesús,
pero te voy a traer una revelación de qué es lo que va a pasar. Porque los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, amados hermanos, también tuvieron revelaciones sobre Jesús. Y esa es una de las grandes revelaciones. ¿Sabe Moisés dónde tuvo una gran revelación? Cuando golpeó la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Él es Jesús. Cuando él golpea la roca, golpea a Jesús, la figura de Jesús. Entonces, de que Abraham supo quién era Jesús, supo quién era Jesús. De que Abraham supo quién era Jesús, claro que supo. El Cordero, el Hijo de Dios, dice, por fe ofreció a Abraham a Isaac cuando fue probado. ¿Cuántos están siendo probados hoy en día? En sus finanzas, en su salud. Ay, ahora resulta que nadie. Yo soy el primero. Porque lo que tú niegas, lo ocultas. Y lo que ocultas no puede ser destruido, no puede ser quebrantado. Hay un principio que dice, lo que tú sacas a la luz, lo que tú expones, eso puede ser quebrantado. Entonces, ¿cuántos están probados? Dice, por fe Abraham e Isaac, cuando fue probado y ofreció el unigénito en que había recibido la promesa, síguele, por favor, hermanitos, 18 y 19. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, 19. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Voy terminando con esto. Como un resultado de esta fe probada, Dios confirmó y amplió su pacto con Abraham, prometiéndole que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Al soltar Isaac, Abraham lo recuperó y recibió una bendición aún mayor. Es decir, Abraham suelta a su hijo y Dios se lo devuelve. Jocabed suelta a su hijo y Moisés y Dios se lo devuelve. El Padre suelta a su hijo en la cruz, Jesucristo, y resucita. Todo lo que le sueltes al Señor va a volver. ¿Se acuerdan de la piedra? ¿Volvió o no volvió la piedra? Ay, hermanos, ¿volvió o no volvió la piedra? David agarra, ¿verdad? Y le entierra la piedra. Y pues llevaba 5 piedras. Avienta la piedra, le cae aquí en la frente a aquel hombre llamado Goliat. Y pues uno dice, en mis matemáticas, llevaba 5 piedras, con una mató a Goliat, quedaron 4. No, llevaba 5 y regresó con 5. Porque le cortó la cabeza donde la piedra estaba atorada. No se puso a desatorar la piedra. Hay cosas que no vas a poder desatorar a menos que Dios te lo indique. Hay cosas en tu vida que están atoradas hasta que Dios intervenga. Dígalo, Dios interviene en mi vida. Hay hijos que van a ser desatorados porque hay una intervención divina del Señor. ¿Cuántos hemos visto hijos atorados? Yo le conté que mi hijo David ahorita está en su prime. Él dice así. Ni sé, pero yo repito lo que él dice. Estoy en mi prime, papá. Él le costó mucho la escuela. Y ahorita está viviendo una etapa, enamorado de los estudios, enamorado de la tarea, enamorado de la maestra, enamorado, ¿verdad?, de todo lo que sea estudios. Pero hubo una etapa donde estaba atorado. Y por más que uno como padre, ¿verdad?, ándale, y mira, si tú pasas, y si puro 10, yo te voy a comprar tal cosa. Y no, las promesas no desatoran a tus hijos. ¿Sabes qué es lo que desatora a un hijo? El ver que lo apoyaste cuando estaba atorado y que no le dijiste, yo no me junto con los burros, ya me voy. No, aún atorado, te amo, mi hijo, te amo, te amo. Por eso que cuando él se desatoró, ¿verdad?, no dijo, ay, ¿qué me compraste? Ya me desatoré. Fue, tú estuviste conmigo cuando estaba atorado. Y le tomó muchos años, de primero a quinto de primaria. Ahorita en sexto ya está desatorado. Él ya se siente en la NASA, él trabajando, ¿verdad?, ahí en la NASA. Él está contento con sus estudios, él ama los estudios, pero 5 años estuvo atorado. Y por más que orábamos por él y le decíamos, y mira, hijo, échale ganas. Y van a decir, se va a confirmar el dicho, David, hijos de pastores los peores, vamos, échale ganas. Y yo ahí, ¿verdad?, ahí hablándole. Y él se desatoró. Y ahora que se desatoró, nunca vio de mi parte que yo le dijera, no, si tú no te apuras, ya no te quiero. Si tú no le echas ganas, ya no te quiero. ¿Y sabe por qué? Le dije al Señor, Padre, ¿por qué es que tú en este momento lo acabas de desatorar? Y me dijo, porque lo estoy preparando para la secundaria. Porque hay etapas en la vida de nuestros hijos
donde tú no te debes de sentir mal porque tú en el momento los preparaste para la nueva etapa en la que están. Aunque tus hijos parezcan que como que, no, tú déjalos, tú ya sembraste, ya oraste, ya estuviste ahí. Ahora déjalos porque ahí es donde ellos van a saber que tú preparaste esa descendencia para el Señor. Voy cerrando con esto. Dios es fiel y Él provee. Cuando tú sueltas, Él provee. Suelta y Él provee. Diga conmigo, yo suelto y Él me proveerá. Tú suelta. Yo, por ejemplo, he visto muchos papás, muchas mamás, Eric, Liliana, Paloma, José Luis. Son madres que siempre han intervenido para que sus hijas estén en el ministerio y eso me da gusto. Bueno, hay algunas más, ahí está Itzel también con su hija, algunas mamis, Yoli con Cami. Son madres y padres que han estado aventando a sus hijos. Sigue, hijo, sigue. Pero es que ya me desmotivé. Sigue. Porque la Biblia dice que nuestros hijos son como un puntal, como la punta. ¿Cuál es la punta de la lanza? Pues la punta. ¿Qué es lo que se achata cuando tú la usas? La punta. Lo primero que entra, la punta. Hay hijos que no son cola, son punta. Pero los hijos que son punta y no son cola son a los que más les va a doler cada proceso, cada cambio. Hay otros que a lo mejor, hay otros hijos que tal vez dices, de los 3 que me quedaron, ¿verdad? Porque unos ya se casaron, unos son punta, otros son cola, a uno les ha tocado más fácil las cosas, hay otros hijos que les ha tocado más difícil. Si tú date cuenta con tus propios hermanos, a lo mejor ahí tienes hermanos que les tocó todo muy fácil, la vida todo les ha dado rápido y fácil, y a ti te ha tocado bregar, y orar y ayunar y llorar para ser lo que eres, para tener los hijos que eres, el trabajo que tienes, y decir, a mi papá no me regaló nada, a mí me tocó mucho llorar lo que tengo. Gloria a Dios, significa que eres una punta, no eres cola. Y las puntas son las que avientan a lo duro, primero la punta. ¿Qué te quiero decir? Dios siempre va a ser fiel y va a proveer. Suelta y Dios te lo va a regresar. Yo no sé, no soy mujer, no soy Jocabet, pero yo creo que se ha de haber sentido horrible dejar que el niño se vaya y te voltees. Pero esa mujer era una mujer llena de fe. Hoy estaba llorando por su bebé, mañana ya tenía a su bebé en su pecho. Y además pagada, con Seguro Social y con Infonavit. Ella dijo, amén. ¿Cuántas madres no tienen que hacer su trabajo sin paga? Y cuando los hijos crecen, ¿y tú qué hiciste por mí? Híjole. Y Jocabet cobró, Jocabet facturó por el hijo. ¿Qué significa? Que cuando tú sueltas, Dios ve, escucha bien esto, Dios siempre va a valorar todo lo que tú sueltes en esta tierra por Dios y por la obra. ¿Cuánta gente no ha dicho, pastor, yo pudiendo tener un trabajo súper, ultra, mega, archi, excelente, lo dejé pasar porque implicaba dejar de venir los domingos? El mal de los cristianos. El decir, no, sí, Mao, no tuviste que sacrificar tu negocio y bajarla. Sí, aquí está Mao. Y dijo, pastor, aunque me cuesta, voy a bajar la cortina de mí. ¿Cuántos no en este momento bajaron la cortina de su negocio y están aquí para no perder el culto? Porque este alimento te va a servir durante la semana. Tú te sales de aquí lleno y diciendo, amén, ahora sí, voy a comerme todo el mundo entero. Pero ¿cuántos no de verdad tuvieron que dejar pasar mejores trabajos porque te pedían el domingo, el mejor día? Y dijiste, no, pero el domingo yo dejaría de servir a Dios. Dios vio tu corazón, tus lágrimas al soltar una mejor oportunidad. Y Dios te lo va a recompensar. ¿Y sabes cómo? Muy bien. Porque la Biblia dice en Hebreos, búscamelo, ahí dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho por Dios y por los santos. Entonces, así como proveyó el carnero para Abraham el Señor, el palacio para Moisés y la resurrección para Jesús, Él proveerá para tus necesidades, pues su fidelidad es el fundamento para que puedas soltar con confianza. Cuando tú sueltas, activas, escucha bien esto, el milagro de la fe. Y en los 3 casos, ya sea Jocabed, Abraham o el Padre con Jesús, el acto de soltar fue un acto de obediencia basado en fe, no simple en resignación.
Es una decisión activa de confiar en el carácter de Dios por encima de las circunstancias. Dios honra la fe con resultados. Tú tienes a tu esposo enfermo, suéltalo. Padre, me duele mucho, pero yo te suelto a mi esposo. Si tú te lo quieres llevar, suéltalo. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Ahí te va de regreso. Ay, Señor. Ay, Padre. Tú le pediste al Padre. Sí, porque hay gente que está orando por casi por enviudar. No, Dios tiene a la pareja perfecta para ti, porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora voy a terminar con esto. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo asistido y asistido aún a los santos, habiendo servido a Dios y aún a los santos. Entonces, hoy se abre una puerta de propósito eterno. Hoy, cuando tú huyes de la tentación, Dios también entonces te ve como José en Egipto. Soltar. Te aferras a la palabra, oras, vigilas, porque hoy todo el mundo ora, pero ya no está. Dice, orando y velando, orando y velando, orando y velando. La oración no funciona si no velamos, y si velamos, pero no hay oración, no funciona. Dice, porque en balde, dice, si Jehová no guarda la casa, en balde están los que vigilan. No se trata de orar, es orar y velar. Orar y velar, ¿qué significa? Echar un ojito. Estás orando por tus hijos, pero ¿cuánto tiempo tiene que ni te diste cuenta que cambiaron el NIP? Y que el día que te quieres meter a ver qué están haciendo, ya no puedes porque el NIP es otro. Eso no es velar. ¿Tú amas a tu hijo? Hay una edad en donde sí se puede. No, si tu hijo ya tiene 40 años, no, ya, y no se ha casado, ya sácalo, ¿verdad? Ese sí, hasta mételo en Tinder, va a Tinder y mételo ahí ya para que salga. Pero si tu hijo tiene 10 años y ves que ya cambió el NIP, algo mal hay. Orar y velar, vela por tu hijo. Vela porque al rato en Roblox se va a meter algún adulto ahí y lo va a querer citar en un parque. Entonces, busca que lo que sueltes tenga 3 características. 1, que duela, porque lo que duele se vuelve inolvidable. Hay gente que no va a ser cambiada hasta que no haya sufrido lo suficiente. Duele, el sacrificio duele, el soltar duele. Número 2, la segunda característica para soltar es dejar, número dos, dejar de pensar mucho las cosas. Cuando Dios te dice suelta, suelta. Suelta esa amistad. Mire, mucha gente dice, pastor, me cuesta mucho trabajo, pero ¿cómo puedo hacer para cambiar ciertas cosas? Hace rato hablaba con una hermana, no voy a decir su nombre porque no estoy autorizado, pero ella me decía que pues va a tener que cambiar de casa. Y yo le digo, si supieras, hermana, que lo mejor que Dios puede usar para el hombre, para traer un tiempo de cambio y de renovación, son 3 cosas. Cambiar, escucha bien esto, cambiar de casa, si te lo permite también tu economía, porque tú la pregunta es, desde que llegaste a esa casa, ¿cómo te ha ido? Desde que llegaste a esa casa, ¿cómo te ha ido en tu salud? Desde que llegaste a esa casa, ¿cómo le ha ido a tus hijos? ¿Cómo te ha ido a ti en tu corazón? Y te das cuenta que hay cosas que desde que uno llega a una casa y si tu situación y tu economía te lo permite, cámbiate de casa. Cambia tu almohada, porque hay cosas que esa almohada ya escuchó mucho, ya lloró mucho, hay más ácaros que fe en esa almohada, suéltala, cámbiala. Esa almohada, dice la Biblia que Jacob tenía una almohada, una piedra de almohada. ¿Y qué significa tener una piedra de almohada? Que a veces el dormir cuando uno está cargado duele. Hay noches que son dolorosas. Y el cambio de nombre, por eso en la Biblia, usted no se puede ahora cambiar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Él nos va a cambiar nuestro nombre y nos va a dar una piedrecita, nuestro nuevo nombre. O sea, tarde o temprano tu nombre va a cambiar, así es que deja de tatuarte ahí, ¿verdad? El nombre de tu querido, el nombre de tu amado, ay, y Gansito Marinela, te amo, porque mañana, cuando llegues al cielo, ya no va a ser Gansito, va a ser el Chocorrol. Entonces ya, mira, ay Señor, me equivoqué en el tatuaje. No. Cambia de estas 3 cosas. Entonces le digo a la hermana,
Hermana, muy bien, porque el cambio de casa es un cambio de rumbo y viene lo mejor para ti. Deja que cambie. Hay momentos donde hay que cambiar ciertas cosas, soltar. Si ya tu casa está llena de humedad y estás rentada, la humedad trae juicio. Por eso cuando Miriam habló contra Moisés se llenó de lepra, porque hay paredes llenas de lepra, la humedad de lepra en las paredes. Y muchas veces es cuando tú enjuicias o envidias, las paredes se llenan de lepra. Pero no creo, pastor, porque todas mis casas, los de alrededor también viven al lado de un río. Sí, pero a lo mejor ellos no tienen tanta humedad como tú, porque hay algo espiritual que Dios te quiere marcar. Entonces, sana cuando sueltas, sana. Empieza a sanar tu corazón como María con Moisés. Sana. Dile al Señor, Padre, me cuesta mucho trabajo soltar las finanzas. La verdad es que yo he llevado como varón mis finanzas, pero voy a probar. A ver, de aquí a diciembre voy a hacerle caso al pastor. El pastor dice que a la mujer si se le da esperma da vida y se le da harina y pan, a ver, mujer, te voy a entregar las finanzas. Sí, porque el varón le va a soltar las finanzas a su mujer cuando las finanzas están mal, no cuando están bien. No, son tontos. Entonces va a decir, no, ahorita que no, ahí suéltalo, hazlo en fe, dile, Padre, me duele, porque eso no te va a quitar ningún grado de autoridad. No. Simplemente estás diciendo, si mi mujer puede administrar el dinero, voy a probar. Y Dios te va a dar una gran sorpresa. Ahora, si tú eres un varón que lo ha hecho bien, pues gloria a Dios, ahí sigue, ¿verdad? El hombre genera, pero hay hombres que no multiplican lo que generan, porque han olvidado a su esposa. Entonces voy a cerrar con esto, pónganse de pie. Pónganse de pie, hermanos. Súbanle al piano para ver si se pone más fuerte de pie. A ver, hermana José, en una palabra, en una nada más, ¿en dónde tú ves la abundancia de una familia, de una casa? En una. En la mesa. Alma, ¿en dónde ves la abundancia de una familia, de una casa? En una palabra, rápido. ¿En dónde ves la abundancia? En la convivencia. Yoli, en el corazón. Hermanita, ¿en dónde ves? El trato familiar. Hermana Lili, ¿en dónde ves la abundancia de una familia, de una casa? En la comunicación. Mira, la abundancia en una familia, en una casa, no se ve en el garage, por los carros que están ahí estacionados. Ni siquiera en el donde guardan la ropa, se me fue el nombre. En el closet. ¿Sabe realmente dónde se ve la abundancia de Dios? Y se nos ha olvidado. En la alacena, en el refri, en la cocina. Porque si tú eres una persona que hasta tienes botana en casa, no significa, no, bájale. Significa que no te ha abandonado el Señor. Que tú, seas quejumbroso es otra cosa, pero hay gente, hermanos, que económicamente yo he conocido familias que literalmente el kilo o el medio kilo de tortilla que compran hoy es el que se comieron porque ya no hay para mañana. Sin embargo, aquí hay familias que tienen alacena, que tienen un refri. Además hay gente que hasta se le ha caducado muchas cosas. Gloria a Dios. Porque dices, gracias Señor. Entonces no es en lo que manejas, no es en lo que porta, no, es en la alacena, es en la mesa, es en ¿cómo se llama? En el refri. Si tú tienes hasta botana, gloria a Dios, gracias Señor. Y yo creo que se nos ha olvidado eso. Dios es un Dios que provee. No es un Dios que te quiere tener ahí, no. Claro, a lo mejor tuviste una etapa en tu vida donde te tocó, ¿verdad? Vivir al día, traer un peso en la bolsa, no tener más, pero ahora ya no, ahora Dios te ha bendecido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pedir más? Pues yo no agradezco, yo pido más, Señor. No, gracias. Gracias, Señor, gracias. Entonces yo quiero, hermanos, para terminar y despedirnos, quiero que pasen solamente las personas que tengan que soltar algo, como Jocabed con Moisés, como Abraham con Isaac, aquellos que han estado aguantando o soportando algo o reteniendo algo, suéltalo. Por ejemplo, yo te los digo con amor, cerrar un negocio no es fácil, porque cuando un negocio deja de dar ganancias ya no es negocio, y te vas a endeudar para pagar la renta, eso ya no es negocio. El negocio tiene que tener una ganancia para que puedas pagar ahora, pero no lo vas a hacer de la noche a la mañana, tienes que soltarlo primero en tu corazón, como Abraham. Suéltalo. Suelta un hijo que te ha estado doliendo.
Suéltalo, porque a lo mejor te está enfermando esa situación. Tu presión, tu azúcar. Suelta lo que tengas que soltar. Entonces voy a pedirle a mi hermano Eric que apague las luces para que pues estemos en un momento mucho más íntimo. Y ven aquí al frente. Ven aquí y vamos a rendirnos delante del Señor. Vamos a pedirle a mis hermanos si me pueden poner un video. ¿Ya le pusieron el audio?